Acababa de suceder la rebelión de los hijos de Coré. 250 personas se rebelaron contra Moisés, más la familia de Coré. Habían, se los había tragado la tierra literalmente porque se habían rebelado contra Dios y contra Moisés, diciéndole: ¿quién eres tú para que nos dirijas? ¿Quién eres tú para que tomes decisiones por nosotros? Nosotros también podemos tomar decisiones. ¿Quién eres tú para sentirte superior a nosotros? Y vemos que Moisés les trata de explicar a Coré: es que esto yo ni siquiera lo deseaba, ni yo lo quería. Dios es el que me dijo que tenía que hacerlo. Coré no entiende y hacen una prueba y hacen división entre los que Dios había elegido y entre Coré, y vemos que Coré termina siendo tragado por la tierra. No había pasado mucho, había pasado un día, y el pueblo vuelve a rebelarse contra Moisés. Un día, un día había pasado de que ellos habían visto cómo se había abierto la tierra, cómo se había tragado a Coré y a su familia, cómo habían muerto de una manera diferente, para mostrar que esa muerte venía de parte de Dios, ese castigo venía de parte de Dios hacia Coré. Y dice que la gente tuvo miedo al verse abrir la tierra, pero al día siguiente volvieron a rebelarse. Volvieron a rebelarse contra Moisés. Acompáñenme ya a Números capítulo 16, versículos 41 al 50. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel, note, el día siguiente, no una semana, no un mes, no un año, el día siguiente. Acababan de ver una tragedia enorme frente a sus ojos y al día siguiente hicieron exactamente lo mismo que había hecho Coré. Coré se había rebelado contra Moisés y contra Dios. Y no había pasado más que un día. Y volvieron a murmurar contra Moisés y contra Aarón, diciendo: ustedes le han dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y contra Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová, versículo 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Versículo 44. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, y la mortandad ha comenzado. Versículo 47. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Ya aquí la mortandad había comenzado en todo el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Versículo 48. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos del día anterior por la rebelión de Coré. Versículo 50. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. ¿De qué les quiero hablar en esta mañana, ya casi tarde? Lo he titulado Poniéndonos entre los vivos y los muertos. En medio de los vivos y los muertos. ¿Quién estaba entre los vivos y los muertos? Dice este pasaje que leímos: Aarón. Aarón haciendo expiación por el pueblo, Aarón con un incensario en sus manos, tratando de que no muriera más pueblo, tratando de que no murieran más gente rebeldes que se habían rebelado contra él y contra su hermano Moisés. Y no solamente contra ellos, sino a la vez contra Dios. Entre los vivos y los muertos. ¿Cuál es el problema en esta historia, hermanos? Si puso atención. Siempre a lo largo del Antiguo Testamento podemos entender, como nos dice 1 Corintios 10, que lo que se escribió antes se escribió para obtener enseñanza de ello. ¿Por qué esta mortandad de 14,000 personas en un solo día? ¿Por qué esta mortandad
de parte de Dios. ¿Qué acaso Dios se levantó enojado ese día y dijo, voy a matar a quien se me atraviese en el camino? ¿Qué acaso Dios se levantó de malas ese día? No, siempre hay una razón. La gente rebelde siempre culpa a Dios por lo que le pasa, pero nunca se examina a él mismo. Si se fijó, acababa de suceder lo de Coré y al día siguiente vienen y le dicen a Aarón, a Moisés, ustedes son los culpables de la muerte. ¿Ellos eran los culpables de la muerte de Coré? Obviamente no. Ellos no eran los culpables. Pero siempre la gente busca culpar a alguien más y no se autoexamina. Y le dicen a Moisés y Aarón, están ustedes matando al pueblo, ustedes son los asesinos. Cuando no se habían dado cuenta que Coré se había rebelado y ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que había hecho Coré el día anterior. Murmurando contra Moisés y contra Aarón, rebelándose contra Dios, acusándolos cuando ellos no tenían nada que ver en esto. Fíjense, Números capítulo 16, versículos 41 al 50, dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. ¿No es lo que hizo Coré? Sí, es lo que hizo Coré. Murmuró y se rebeló. La mayoría de los problemas en nuestra vida, como lo hemos visto en otras clases previas y sermones previos, vienen muchas veces por la rebelión de nosotros. La rebelión de nosotros hacia Dios, la desobediencia de nosotros hacia Dios. Y luego buscamos culpar a alguien más. Esto es culpa del hermano Carlos. Esto es culpa del hermano fulanito. Y no volteamos a ver hacia nosotros mismos. Este pueblo quería un culpable, quería a alguien a quien crucificar y a quien más echarle la culpa que a Moisés y Aarón. Ellos son los culpables. Diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo. Versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó toda la congregación contra Moisés y contra Aarón, ¿qué les había hecho Moisés y Aarón a ellos? Nada. Pero otra vez, como dicen muchos, el pueblo unido jamás será vencido. Si somos muchos, ellos no pueden contra nosotros. Pero no sabían quién estaba respaldando a Aarón y a Moisés. No necesitaban mucho número Aarón y Moisés, necesitaban solamente a Dios de su parte. Y ellos pensaban, si somos muchos, si nos juntamos todos, si todos murmuramos, si todos nos quejamos, podemos acusarlos de que ellos fueron los culpables. Y miraron hacia el tabernáculo de reunión, ya que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová, lo cual entendemos con la lectura de que Dios no estuvo de acuerdo con esta conducta que tuvo su pueblo. Mire, si no me cree, volvamos al número 16, en la rebelión de Coré, un día antes a esto que está viviendo el pueblo en este momento, un día antes, ¿ok? ¿Qué sucedió un día antes? Números 16, del 2 al 3. Y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo de varones de renombre. Y se juntaron ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Y contra quién? Y contra Aarón. Y les dijeron, ya basta de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros, o por qué ustedes se creen más sobre la congregación de Jehová? ¿Quién los puso a ustedes en autoridad? Y el pueblo un día después estaba haciendo lo mismo. Un día, hermanos. Un día. ¿Se imagina eso? Ver abrirse la tierra y tragarse a una gente rebelde, y al otro día tú hacer lo mismo exactamente. Es increíble. Pero así es la humanidad. Así somos como humanos. Somos rebeldes a veces. Mire, Dios en el Antiguo Testamento hubo varias veces que llevó mortandad a su pueblo precisamente por la rebeldía. Números capítulos 14, versículos 11 y 12. Voy a leerlo rápido porque vamos a leer muchas citas. Números 14, 11 y 12. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Note cómo dice Dios. Dios hablando con su siervo Moisés. Moisés, ¿hasta cuándo tengo que soportar a esta gente, Moisés? ¿Hasta cuándo me ha de irritar? ¿Hasta cuándo no me van a creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Sabes qué, Moisés? Yo los heriré de mortandad. ¿Y qué dice? Y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Números 14, 22 al 23.
Y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verán. ¿A Dios le agrada la rebelión? Vemos obviamente que no. ¿A Dios le agrada que estemos en pecado? No. ¿A Dios le agrada que culpemos a otras personas y nunca miremos lo que estamos haciendo nosotros por la causa que estamos haciendo enojar a Dios? No le agrada. Dios quiere que nos autoexaminemos. Dios también sabemos que tiene un límite de paciencia. Encontramos allá en las cartas de Pedro que dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente, pero la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios llega a un límite que dice no más. Ya esperé mucho, ya soporté mucho, ya es suficiente. Esto no es correcto. Y vemos que Dios trae juicio sobre las personas cuando se acaba la paciencia de Dios. Y por eso dice Dios, ya 10 veces, ¿no han visto, no pasaron por un mar en seco, no vieron abrirse el mar, no vieron las plagas en Egipto, no vieron que les doy maná todos los días, no vieron todos los milagros? Y aún así, ¿siguen quejándose? ¿Siguen sin creerme, Moisés? La paciencia de Dios tiene un límite, pero cuando ya es mucho, viene el juicio de Dios. Y Dios aplicaba juicio sobre su pueblo. Vayamos a Números capítulo 16, versículos 44 al 47. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Lo leíamos hace un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon fuego del altar y sobre él pon el incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor o el enojo de Jehová ha salido de la presencia de él y la mortandad, ¿qué dice? Ha comenzado. Ha empezado a morir gente. Córrele, Aarón. Córrele, toma el incensario y corre. Salva a las más personas que puedas. ¿No se han puesto a pensar, por qué Moisés hizo esto? Si ellos estaban rebelando contra él. Si ellos querían hacerle mal a Moisés y Aarón. ¿Por qué ahora Moisés tenía que ayudarlos a salvarles la vida a sus rebeldes? Muchos diríamos en un plano humano, no es lo que se merecen, ¿verdad? Eso y más se merecen por estar de rebeldes, eso y más se merecen por querer hacernos mal cuando nosotros solamente queremos hacerles bien. Mas sin embargo, Moisés no hizo así. Aarón, córrele, corre, rápido, llévate el incienso y vete a hacer expiación por el pueblo, pero rápido porque la mortandad ya ha comenzado entre el pueblo. Y no murieron poquitas personas, se mencionan miles en un solo día. Entonces tomó Aarón el incensario, dice el versículo 47, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí el número que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Números capítulo 16, pero ahora en el 49 y 50. Y los que murieron en aquella mortandad fueron, subráyelo, 14,700, sin contar los muertos del día anterior. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. ¿Cuándo regresó Aarón con Moisés? Cuando todo se había calmado. Cuando ya no estaba muriendo más gente. Entonces Aarón regresa con Moisés. En Números capítulo 25, versículos 1, y luego vamos a leer el 9. El pueblo empezó a fornicar y a irse a la idolatría con las hijas de Moab. Y Dios trae una gran mortandad porque en esta historia Dios les dijo, ya basta, no hagan eso. Y todavía con eso que Dios estaba castigando a su pueblo, viene uno de los hijos de Dios y trae una mujer de aquellas y la mete a su tienda. ¿Recuerda la historia? Y un varón temeroso de Dios va y toma una lanza y los traspasa a ambos. Y si se fija en el versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24,000, Números 25:9. ¿Por qué tanta gente moría? Por la rebelión contra Dios, por el pecado contra Dios, por la temeridad de cuando Dios les decía, ya basta, ya es suficiente, ya no lo hagan más. Y la gente
le importaba poco como este joven, enfrente de todo el pueblo llorando por la pérdida de sus seres queridos, el pueblo clamando a Dios para que cesara la mortandad, y este joven tranquilo con una mujer que Dios le había dicho que no tomara, y va enfrente de todos y la mete a su tienda. Increíble, pero cierto. Vayamos allá a 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 13 al 15. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, David había pecado delante de Dios porque Dios le dijo, no hagas un censo, y David se puso a hacer el censo. Y luego Dios manda a su profeta y le dice a David, hay 3 cosas o 3 castigos que Dios te puede dar por esta desobediencia. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Ese es uno. Segundo castigo, ¿o quieres que huyas 3 meses delante de tus enemigos? Segundo castigo. O tercero, dice, o que 3 días haya peste en tu tierra. Dios está dando la oportunidad de elegir tu castigo. Esto es feo, ¿eh? Es como cuando usted vivió con su mamá y le decía, te voy a castigar, pero ¿qué quieres? ¿Que te castigue con esta varita? ¿Con este cinto? ¿O con la chancla? Y dices, bueno, ¿cuál duele menos? ¿Verdad? Y luego dice, pues la chancla verde, ¿cuál es? Si es de espuma, sí, esas no duelen, ¿verdad? No voy a traer la chancla ahí algo duro y salga peor una piedra ahí encajada. Y si es de espuma, sí, con la chancla, ¿verdad? Pero así le dijo a David, pecaste delante de Dios, Dios te da la oportunidad de que elijas cuál castigo quieres por tu desobediencia. ¿Quieres que tus enemigos te persigan? ¿Quieres que haya escasez en tu tierra o quieres que venga una peste por 3 días? Una mortandad. Dice el versículo 14, entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Entonces Jehová dijo, ya escogiste. Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000. ¿Cuántos? Hombres. Habla de miles por la desobediencia de un solo hombre, por el error de un solo hombre. Y usted dirá, hermano, ya son muchos muertos, cambiemos de tema. Bueno, a esto voy con todo esto que les estoy diciendo. Primero, Dios permite que pasen estas cosas muchas veces por la desobediencia que hay en el hombre. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios tiene un límite y dice, suficiente, hasta aquí, no más. Tengo que corregirte para que aprendas que tú no dependes de ti mismo, tú dependes de mi voluntad. Tú tienes que aprender a saber que tu vida no te pertenece, me pertenece a mí. Pero ese no es el tema, esa es la introducción. ¿Cuál es el punto clave aquí? Lo que hizo Aarón para salvar a su pueblo. Se puso entre los muertos y los vivos. Se puso de mediador entre los que seguían vivos y entre los que ya habían caído. Debemos, como Aarón, que era sacerdote de Dios, interceder o ponernos entre los muertos y los vivos. Dice número 16:48, y Aarón se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y paró la muerte de las personas. Cuando Aarón corrió con su incensario, cesó la muerte de las personas. Se puso entre los caídos y a los que seguían vivos todavía con su incensario. De pie frente al castigo de Dios que se le venía a aquellos que todavía estaban con vida. Hacer expiación por ellos. Varias veces Moisés tuvo que interceder por su pueblo para que Dios no destruyera su pueblo, para que Dios no lo exterminara. Podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, Números 11:2.
Dios se enoja con el pueblo y empieza a incendiar una parte del pueblo. Cae fuego de la presencia de Dios y empieza a incendiar parte del campamento de Dios. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró, note, subráyelo, oró a Jehová y el fuego se extinguió. En Números 14, 19 al 20, Dios le dice a Moisés, quítate del medio, Moisés, voy a exterminar a este pueblo y yo te voy a dar un pueblo mejor, un pueblo más grande, un pueblo que sí sea obediente, no un pueblo rebelde como este. Hazte un lado, Moisés. Y Moisés dice, no, dice, perdónalos, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, dice el versículo 19. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Qué hizo Moisés? Volvió a interceder por su pueblo. Volvió a orar por su pueblo para que Dios no exterminara a las personas de su pueblo. Números 21:7. ¿Recuerdan las serpientes? Lo vimos en unas, creo hace 2 predicaciones, 3 predicaciones atrás. La serpiente de bronce. Igual por la rebelión del pueblo, Dios manda serpientes venenosas que los mordían y el pueblo empezó a morir en gran manera. Y el pueblo va con Moisés y le dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, Moisés, y contra ti también hablamos mal. Pero ruega a Jehová, ora a Jehová por nosotros, que quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Dios le dijo, hazte una serpiente y al que lo muerda cuando la mire, ya no va a morir. ¿Cesó la mortandad? Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 17. ¿Recuerdan los 3 castigos que le dio a David? Escoge cuál quieres. Y David, al entender que estaba muriendo su pueblo, fíjese lo que hace David ahora. Y David dijo a Jehová, cuando David vio al ángel que destruía al pueblo, dijo David, Señor, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra ¿quién? Contra mí y contra la casa de mi padre, pero a ellos, déjalos. A ellos no les hagas nada. Aquí el que hizo mal fui yo. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Y David edificó ahí un altar y sacrificó holocaustos, ofrenda y paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Oyó las súplicas Jehová. ¿Y qué dice? Y cesó la plaga en Israel. Usted sabrá estos versículos de memoria. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y obviamente Dios no estaba muy contento por la situación de cómo habían tratado a su hijo. Sin embargo, el Señor ora a su Padre y le dice, Padre, perdónanos. ¿Por qué qué? Porque no saben lo que hacen. Yo cargo con la culpa de ellos. No te preocupes, yo tomo su lugar. Pero déjalos, dale una segunda oportunidad a ellos. Y vemos también las palabras de Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 60, similares a las de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba siendo muerto a pedradas, lapidado Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Intercedió por el pueblo. ¿Qué quiero decir con toda esta historia? ¿Cuál es la conclusión, hermano? Todavía no la entiendo. Esto es lo que quiero decirle. Que usted y yo, como dice la Escritura, usted y yo hoy en día somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo hoy en día, cristianos, somos real sacerdocio, somos una nación santa. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice que el incienso, los incensarios, o ese incienso que subía, que se menciona en Apocalipsis, eran las oraciones de los santos. ¿Ya sabe hacia dónde voy? ¿O todavía no entiende? Si usted y yo somos hoy en día real sacerdocio de Dios, y usted y yo hoy en día podemos hacer lo mismo que hizo Moisés, podemos hacer lo mismo que hizo Aarón, es hora, hermanos, de que tomemos nuestro incensario, que son nuestras oraciones, y hagamos súplicas a nuestro Padre para que la mortandad pare. Es hora de doblar rodillas, como lo hizo Moisés y Aarón.
Es hora de estar en nuestros hogares clamando a Dios para que pare la mortandad. ¿Cuándo los cristianos nos vamos a poner las pilas, como se dice, para empezar a orar a nuestro Padre? Vemos que la mortandad cesó porque Aarón tomó su incensario y se puso entre los vivos y los muertos. Y si hablamos de vivos y muertos espiritualmente, usted y yo pasamos de muerte a vida. ¿Cierto? Ya hay muchos de nuestros hermanos que están en vida y quizá peligra su vida con esta enfermedad. Es hora de doblar rodillas, tomar nuestro incensario, nuestras oraciones y ponernos a clamar a Dios para que pare esta mortandad. ¿Cuántos más tienen que morir? Con Moisés murieron, se nos dice aquí, 14,000 en esta ocasión. ¿Cuántos más hubieran muerto si Moisés hubiera dicho, pues espérate después, vamos a ver qué pasaron? Quizás no hubiera quedado pueblo. Sin embargo, Moisés entendió, esto urge, corre, sal, rápido, Aarón, vete por tu incensario y vete, córrele rápido, lo más que puedas. Hay que ayudar a que no muera más gente. Y Aarón diría, pero ¿por qué los voy a ayudar si ellos nos quieren quitar, si ellos nos quieren matar? ¿Para qué ayudar a gente que no sabe ni dar las gracias? Tú córrele, tú ve y intercede por ellos. Quizás mañana se arrepientan, quizás mañana cambien, quizás mañana se entreguen al Señor. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo y no diga, pero ¿por qué? Pues si se lo merecen, si son pecadores. ¿Cómo sabe? Si Dios no es lo que nos pide hoy en día de que está esperando que su pueblo le clame para parar la mortandad. ¿Hasta cuándo tomaremos nuestro incensario? Y haremos la función que hizo el sumo sacerdote Aarón, de correr y pararnos entre los vivos y los muertos. Mateo capítulo 5, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. No es fácil. Amad a vuestros enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Háganles bien a aquellos que los aborrecen. Y note la última parte. Y oren por aquellos que los ultrajan y aquellos que los persiguen. Todos diríamos, no, ¿por él por qué? Si cada que me ha hecho, no se imagina usted el mal que me ha hecho. Ore por él. Tome su incensario y póngase entre los vivos y los muertos. Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos, saber dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en donde? En los cielos nos dará buenas cosas, pero ¿cuándo? Cuando se las pidamos. Cuando corramos con el incensario. Cuando nos pongamos entre los vivos y los muertos. Cuando actuemos como actuó Moisés, que rogaba por un pueblo rebelde, por un pueblo desobediente, por un pueblo que quería matarlo. Es hora de tomar nuestro incienso y ponernos entre los vivos y los muertos. Santiago capítulo 5, versículo 16. Por tanto os digo que todo lo que pidieres al Padre o orando, creed que lo recibiréis y ¿qué dice? Y vendrá. Quizás, hermanos, y solo quizás, esto que estamos viviendo de tantas muertes por esta enfermedad que está en el mundo, quizás y solo quizás es que Dios está esperando que corramos con el incensario y nos pongamos entre los vivos y los muertos y elevemos súplicas a Dios por aquel pueblo rebelde, aquel pueblo desobediente, aquel pueblo que aún no ha obedecido, e intercedamos por ellos como lo hizo Aarón. Y dice, Aarón no regresó con Moisés, ¿hasta cuándo? Hasta que cesó la mortandad. ¿Hasta cuándo vamos a dejar el incensario? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de orar? Nunca. Porque siempre va a haber necesidad de estar entre los vivos y los muertos. Orando por aquellos que no han obedecido, orando por aquellos que son rebeldes, orando por aquellos que están padeciendo por causa de su pecado. Hay que estar con nuestro incensario entre los vivos y los muertos. Vamos a estar de pie, vamos a pedir a nuestro hermano que nos dirija en un himno de invitación.